Diputado presidente, me adhiero desde luego al reconocimiento del diputado Camarena con relación a su conducción. Estamos de acuerdo en que en este caso tenemos que ser muy prudentes con las palabras, no estamos hablando de un dictamen sencillo. Lo que sí me llama la atención es, desde luego, el repudio unánime de todos los grupos parlamentarios con relación a la violencia per se, la violencia ya sea en el deporte o en cualquier otro ámbito. En esta Cámara nosotros no debatimos con los puños, no usamos los pies para patear un balón, utilizamos el verbo, utilizamos la voz, utilizamos nuestras ideas. Y si hay congruencia en nuestro pensar con relación a esta ley, yo invitaría a muchos de mis compañeros diputados que tienen la mala costumbre de estar ofendiendo al resto de los que aquí conformamos esta Asamblea, a que actúen de manera prudente y que vean que quizá con ese profesionalismo que tienen respecto de sus ideas, respecto de su trayectoria política, podrían ganar muchísimo más si se abstuvieran de ser violentos y podríamos estar mucho más fácil de acuerdo en muchos temas que a todos nos ocupan. He escuchado yo por parte de algunos compañeros diputados un extrañamiento porque supuestamente en eventos como los que tuvieron lugar el pasado sábado no ha actuado la Policía Federal, no ha actuado con eficacia la Policía Estatal, la Policía Municipal, y perdónenme, pero me parece esquizofrénica ese señalamiento. ¿Por qué? Porque también he visto en otras ocasiones cómo cuando actúa la Policía Federal o actúa la Policía Estatal, entonces se les acusa de represores. Es imposible gobernar un país cuando quien tiene el monopolio de la fuerza pública y tiene que hacer cumplir la ley, por un lado es criticado por actuar como debe de hacerlo y por otro lado también se le critica cuando no puede hacerlo. No lo entiendo. Toda norma, toda ley es un compendio de normas y como compendio de normas tiene que tener, según la postura de nosotros, la solución más justa a los problemas que derivan de la realidad histórica. Nuestro deber como legisladores es precisamente entender cuál es esa realidad histórica y cuáles son los caminos, a nuestro parecer, más adecuados para darle un cauce dentro de lo que tiene que ser la conservación del orden y la armonía para la subsistencia del país. Desde luego que identificamos con precisión todos los eventos violentos que tienen lugar dentro de los estadios deportivos que se tienen que atajar y que se tienen que resolver. Qué bueno que se pueda prevenir, pero la prevención depende de las autoridades administrativas y las facultades se les están concediendo. Pero llega un momento en que los eventos deportivos, cuando se ven minados por estos actos violentos, tiene que ponerse un remedio. Y ese remedio, si bien es cierto que ya existe en la codificación penal, que no va a dejarse de aplicar inclusive con la aprobación de esta ley y de estas reformas, si es que llega a darse el caso. A pesar de que existe una norma penal, lo que tenemos que distinguir es que lo que queremos tutelar y proteger en el futuro ya no es la integridad de las personas, ya no es el patrimonio de las personas, no es el mobiliario de los estadios. Nos interesa proteger la cultura del deporte y la convivencia que gira alrededor del deporte. Por eso es equivocado que se piense que esto se podría haber llevado al Código Penal Federal. Aquí hay una ley especial que tutela la cultura en el deporte y como bien ajeno e independiente a los otros, lo tenemos que tutelar. Y si los eventos que están teniendo lugar de violencia en los estados ofenden a la sociedad, entonces tenemos el deber de actuar en consecuencia y prever los tipos penales correspondientes. Y déjenme concluir con este ejemplo que quiero que se lo lleven ustedes porque al final del día podría permitirnos ver y distinguir cómo esta norma no encuadra precisamente con lo que está en el Código Penal. Y se ha dicho, ¿por qué si hay un Código Penal que ya sanciona el delito de lesiones? Termino, presidente. ¿Por qué si hay un Código Penal nuevo, una disposición penal en la ley especial? Y yo podría preguntarles y pedirles que se coloquen en esta situación en la que están se avienta por parte de algún espectador de alguna grada algún envase de refresco, ya ni siquiera hablemos de cerveza. Mis hijos. Ese envase de refresco y la acción lo puso en riesgo. No le causó ninguna lesión porque no lo lastimó y por consiguiente no se le va a poder perseguir por el delito de lesiones. Pero yo les preguntaría,
esa acción por parte de ese espectador, que fue temeraria y que sabía que podía causar esa consecuencia y esa lesión, ¿va a quedar impune? Esa acción que no concluyó con una lesión, ¿va a inhibir que yo vaya a un estadio el día de mañana? Bueno, pues es precisamente eso. Esa acción que no está dentro del Código Penal y que por consiguiente no es un delito general, pero que sí es un delito especial, que sí es una conducta especial que inhibe esta asistencia a los estadios y la cultura en el deporte, lo que debe de llevarnos a reflexionar si se ofende o no al interés social y si por consiguiente tenemos o no que aprobar una tipificación de la conducta. Me gustaría extenderme más, lamentablemente no hay tiempo. Les agradezco su atención. Gracias, presidente.